directora general en Pan American Clinical Research, y Andrés Castañeda, coordinador de salud y bienestar de Nosotros. Gracias por estar con nosotros. Hola, gusto estar con ustedes. Hola Andrés, buenas tardes. Bueno, hola Alberto y hola Andrés. Saludos a los dos. Sonia, el programa hoy de Mega Noticias 3 de la tarde es prácticamente de qué nos estamos muriendo, cuáles son las causas que provocan la muerte y vámonos particularmente a la alimentación. O sea, ¿por qué los mexicanos somos tan propensos a consumir refresco? ¿Cuál es el atractivo? ¿Qué es lo elemental? ¿Cuáles son las circunstancias que rodea que México sea uno de los países que más consuma refresco, si no es el que más lo hace en todo el mundo? Pues México es uno de los principales consumidores de refresco en el mundo, eso es verdad, y las estadísticas que se publicaron el 24 de enero son muy claras, ¿no? El año pasado y el año antepasado, COVID era la causa número 1 de muerte en nuestro país, y COVID ya se fue para abajo, y volvemos a estar como estábamos. Enfermedades del corazón es el número 1, la diabetes es el número 2, los tumores malignos el número 3, y el COVID se fue al número 4, siguiente enfermedades del hígado, enfermedades cerebrovasculares. Pero si se fijan, la diabetes mellitus es la causa número 2 de mortalidad y tiene que ver y está directamente relacionada, una pequeña parte es un tema genético y el resto tiene que ver tiene que ver con estilos de vida, tiene que ver con, como tú lo decías, con vivir con obesidad y tiene que ver con lo que tomamos, tiene que ver con lo que comemos. Sí. En cuanto al consumo de refrescos, tiene que ver con, pues, al final causa esta como adicción, sabe bien, está muy rico. Sí. Y si tú tratas de comprar una botella de agua, tratas de comprar un refresco, pues el precio probablemente sea más barato comprar un refresco que igual una botella de agua. Y es verdad que también muchas veces, ¿de dónde obtiene las calorías que necesita nuestra población para poder trabajar? Muchas veces esas calorías, o sea, esa energía la obtienen del refresco, del azúcar que tiene el refresco, al no haber el poder adquisitivo para obtener energía, ¿no? De la proteína de ciertos alimentos que deberían estar consumiendo, y pues viene un poco del refresco. Y otra cosa es que no es que comamos mal, sino que comemos en mucha cantidad y el consumo es superior a la energía que gastamos, o sea, no hacemos tanto deporte como deberíamos estar haciendo, no estamos consumiendo mucho y estamos gastando poco, ¿no? En cuanto al consumo y cuánto deporte o cuánto nos movemos. Pero de todos modos, Andrés Castañeda, al ser un país en vías del desarrollo, de tercer mundo, la gente aquí en México camina mucho, ¿no? Camina en el transporte, en las comunidades rurales, camina. Pero son muy afectos al refresco. O sea, ¿de plano sí el refresco es una bomba de azúcar para el organismo? Sí, es muchísima azúcar, ¿no? Sobre todo el refresco que tiene azúcar, ¿no? Porque tampoco es sano el refresco que está endulzado, ¿no? Eso también hay que decirlo. El que dice sin azúcar o el cero tampoco es necesariamente saludable porque tiene edulcorantes que se han ligado también con la prevalencia de cáncer. Pero sobre todo el consumo excesivo de carbohidratos y aquí, Alberto, hay que decir, durante muchos años nos dijeron que comer grasa era lo que nos hacía engordar, ¿no? Durante muchos años. Hoy sabemos que no. Lo que nos hace engordar es comer carbohidratos. Y los carbohidratos son los azúcares, todos, las harinas, ¿no? La pasta, el arroz también. Inclusive la fruta tiene mucho azúcar, entonces la deberíamos tomar con medida, ¿no? Y lo peor que podemos hacer es tomar azúcar líquida. Y el refresco no es más que azúcar líquido, ¿no? Son muchos gramos de azúcar. De hecho, en una sola botellita de 600 miligramos ya excedemos lo que se recomienda tomar de azúcar en un día. Y luego no nos tomamos nada más uno, tomamos 2 o 3. Sí. Entonces, en general, el refresco sí lo deberíamos evitar completamente de nuestra dieta. Si no queda de otra, bueno, pues elijo uno light o uno cero. Pero en general deberíamos de favorecer mucho más el agua. Y si va a ser agua de fruta, no hay que caer en la trampa de echarle mucho azúcar. Idealmente, y la recomendación para mantener nuestra salud es tomar agua natural.
Exactamente. Sonia, toca un punto, el doctor Andrés, el asunto de las harinas. Hubo un reportaje en la universidad que dice los mexicanos tienen que comer alimentos mexicanos. Genéticamente la información que tenemos de cientos de miles o millones de años es lo que somos en la actualidad, esa información. Las harinas blancas no estaban en la dieta de nuestros ancestros y comemos mucho. Nos hace tanto daño las harinas blancas, el pan de hamburguesas, de hot dogs, las pastas, por ejemplo, el pan de dulce. Tiene que ver con que no teníamos ese tipo de harina y se introdujo pues con la conquista, ¿no? Y que el cuerpo se fue adaptando y todo tiene que ver con las cantidades, ¿no? Todo tiene que ver con las cantidades y con que es mejor siempre comer, digamos que harinas integrales, ¿no? Pero más bien creo que tiene que ver con este balance entre un poco lo que comentaba el doctor Andrés, ¿no? O sea, lo que pasa es que un vaso de refresco, por ejemplo, cubre todas las necesidades de azúcar que necesitamos en un día, por ejemplo, ¿no? Esa es la cosa. Y si tú te comes un pan de dulce con un vaso de refresco, ya estás cubierto para todo el día y creo que ya te pasaste para lo del siguiente día, ¿no? Eso también tiene un poco que ver. Siempre es mejor inclinarse por las harinas integrales. Además, ahora todo viene un poco mejorado, me refiero. Vienen endulzadas con esta planta stevia, ¿no? O sea, que es mucho más natural que con los edulcorantes. Entonces, es mejor inclinarse por las harinas integrales. Y no es que, o sea, yo creo que no es que te haga mal, lo que hace mal es el exceso, ¿no? El comer en cantidades mucho más grandes de las que uno requiere, ¿no? Sí. Debemos de guiarnos por un poco el plato del buen comer. Probablemente si algún nutriólogo me está escuchando va a decir, esta señora no sabe, pero un poco una dieta balanceada en cuanto a proteína, en cuanto a cereales, en cuanto a carbohidratos y en cuanto a azúcares. Eso es lo que estamos diseñados para comer, no tanto si el pan blanco es malo o no es malo, sino las cantidades y las mezclas que normalmente hacemos. Otra de las características de las dietas actuales de los mexicanos, porque todavía muchos de nuestros padres, pues bueno, vivieron muchos años porque no estaban tan acostumbrados a estos alimentos que le llaman ultraprocesados. ¿Qué son esos, Andrés Castañeda? Alimentos ultraprocesados, que esos empezaron a entrar por ahí de los 50 o los 60. Nos alimentaron a toda una generación. Sí, esto que dices es importante, ¿no, Alberto? Porque estos problemas de sobrepeso, obesidad y diabetes son nuevos, ¿no? Más o menos, si vemos a partir de los 80 empieza a ser un problema grave y hoy es un problema gravísimo, como ya nos daba parte la doctora Sonia, la diabetes es de las principales causas de muerte, pero también las enfermedades cardiovasculares y el cáncer que están directamente correlacionadas con la obesidad. Y el consumo y la obesidad está muy relacionada con el aumento en el consumo de carbohidratos en exceso, que muchos vienen en estos alimentos ultraprocesados, que suelen ser estos alimentos empacados, que se hace esto para que duren mucho más en el anaquel, para ser más atractivos, para darles consistencia, etcétera. También, por ejemplo, tenían grasa trans, que ya se va a eliminar de México, finalmente, afortunadamente pasó la ley, pero estas grasas trans eran alimentos que traían muchos de estos alimentos ultraprocesados, pero en general todos estos alimentos se les añade, en muchos casos, azúcar, para que tengan mayor vida de anaquel, para que sepan más sabrosos, para darles consistencia. Y solo, insisto, hay que voltear a ver a nuestro alrededor qué estamos haciendo mal para que más de 7 de cada 10 adultos en México vivamos con sobrepeso y obesidad. Y la respuesta, no nos gusta escucharla, pero es muy sencilla. Estamos comiendo muchos carbohidratos, tenemos que bajarle. ¿Qué tanto es mucho? Mucho es un vasito de refresco, mucho es una concha, mucho es comer arroz, el desayuno, la comida y la cena. Tendríamos que premiar otro tipo de alimentos como la proteína, las verduras verdes,
y sobre todo, y la grasa, ¿no? Por ejemplo, también se creía mucho tiempo que la grasa era mala, pero por ejemplo la crema de rancho, un queso, son alimentos muy saludables, el huevo, ¿no? Que hoy sabemos que nos ayudan a evitar sobrepeso, obesidad y diabetes. Exacto. Sonia, entonces aquí la situación está, si alguien, digamos, se va a echar unos tacos de carnitas, una barbacoa, es ayudarle al cuerpo, ¿no? A lo mejor hay que, después de esa comilona que nos vamos a dar, pues un poco de fibra, ¿no? O un poco de algún alimento que nos vaya a balancear y que le ayude al cuerpo a hacer una digestión más o menos decente, ¿no es así? O sea, es recomendable a lo mejor una manzana, ¿no? Tan solo es comer una manzana después para ayudarle al cuerpo. Tenemos que ayudarle al cuerpo. Sí, o sea, no está mal que te comas unos tacos de carnitas, ¿no? Lo que sí es, procura tomarte, si no puedes decir, oye, yo no me puedo tomar unos tacos con agua, ¿no? Si te vas a tomar un refresco después de postre, pues come fruta, no te vayas a comer un pastel. Y en la noche, cena verduras, ¿no? O sea, la idea, como bien dice el doctor Andrés, es que tu dieta consista mayormente en verduras, preferencia por las verdes, ¿no? O sea, lechuga, espinaca, que también tiene proteína, los cereales, ¿no? Garbanzos, lentejas, disminuir la cantidad del consumo del arroz, por ejemplo, ¿no? Pero que lo primordial en tu dieta sean frutas y verduras. Sí. Y aumentar el consumo del agua, ¿no? O sea, el problema no es comerse los tacos, el problema es desayunar, comer y cenar tacos y luego además comerte la conchita o desayunar, comer y cenar con una concha y refresco, ¿no? El problema es la cantidad y la mezcla que estamos haciendo. Y como bien decía el doctor, pues para que los productos se conserven, que eso es los ultraprocesados, pues se les agregan azúcares. Ustedes fíjense, cuando compran un producto, lo voltean y van a ver donde dice azúcares añadidos. Entonces, eviten comprar productos que traigan muchos azúcares añadidos, ¿no? Entonces, la idea es que te comas, si te vas a premiar con algo, que te comas un pastel una vez a la semana, pero no un pastel completo, una rebanada, ¿no? Y que el resto de los días prefieras un yogur natural, prefieras fruta, ¿no? Prefieras fruta, prefieras manzanas, prefieras alimentos con bajo índice glucémico, que en internet ustedes pueden buscar alimentos con bajo índice glucémico. Sí se puede mantener una dieta balanceada y sin que sea caro, ¿no? Porque también hay esta creencia de que comer sano es más caro, y no, porque también podemos darnos a la tarea, hacer la tarea de ir a comprar los productos frescos al mercado. Es que es terrible, doctor Castañeda, esas tortillas de harina que las vende uno en el súper y tienen caducidad hasta 3 o 4 meses. O sea, eso no es alimento, o sea, no se echa a perder. Eso trae conservadores y no sé qué tanto químico, y la gente las consume. A ver, sí, esa es una, pero en general la tortilla de harina pues es mucho carbohidrato en sí mismo, ¿no? Aunque sean de las naturalitas, de las que hicieron a mano, igual es mucho carbohidrato, hay que reducirlo, ¿no? En lugar de, y podemos empezar poco a poco, como dice la doctora Sonia, si antes me comía 4 al día, pues ahora puedo comer 2, ¿no? Si antes me echaba un refresco en el desayuno, en la comida y la cena, bueno, si el refresco sí, lo voy a sustituir por un agua sin mucho azúcar o agua natural, ¿no? También hay que decirlo, Alberto, es mucho costumbre, ¿no? Estamos acostumbrados a comer mucho dulce y nos cuesta trabajo cambiarlo, pero si no cambiamos, pues vamos a seguir con esta tendencia que no es sostenible para nosotros como individuos. Claro. Y como país. ¿Esto qué nos quita? ¿Qué unos 10, 15 años de vida? O sea, si alguien iba a vivir hasta los 70, a los 55, vámonos, porque el cuerpo no aguanta estar soportando esas cargas de azúcar, de carbohidratos, de grasa, y entonces a una persona le roba unos 10 o 15 años de vida, ¿no es así? Pues eso y más, y depende, ¿no? Por ejemplo, una persona que vive con obesidad a los 35 ya puede tener problemas de rodillas, varios problemas que no necesariamente tienen que ver solo con la vida, ¿no? Por ejemplo, ya estamos registrando pacientes con diabetes tipo 2
desde los 20, ¿no? Sí. Que eso era lo que antes incluso era más jóvenes, impensable, ¿no? ¿no? Exacto. Incluso más jóvenes, sí. Entonces, Sí. creo que no nada más nos concentremos en cuánto me va a quitar de vida, sino nos tenemos que concentrar en la calidad de vida, ¿no? Chalo, ¿Cómo exacto. quiero llegar? ¿No? Dicen que el reto es vivir joven lo más tarde posible, ¿no? Y si queremos hacer eso, pues hay que tratar de comer mejor, y si les pudiera dar una recomendación de una sola manera de comer mejor, es reducir el consumo de carbohidratos, sobre todo los líquidos, sobre todo los azúcares. Perfecto. Muchísimas gracias, Sonia López. Muchísimas gracias, Andrés Castañeda. Muy interesantes. Está en cada uno de nosotros qué tan jóvenes queremos ser lo más adelante de nuestras vidas. O vivir ya muy dolido desde los 25, 30 años porque nos excedimos en toda una época. Muchísimas gracias a los dos. Muy interesantes sus conceptos. Gracias por estar aquí en Mega Noticias. Hasta luego. Así es, gusto. Alberto. Muchas gracias. Saludos, Andrés. ¿Cuánto dolor se necesita para que los gobernantes se pongan en el lugar de la gente? La crisis de los desaparecidos tiene nombres y apellidos, familias destrozadas porque perdieron a un ser querido, comunidades y estados aterrados porque los casos se multiplican y no pueden escapar de la barbarie. Nadie atiende las denuncias, ni siquiera salen a buscarlos. Ni seguridad, ni justicia. Parece que las fiscalías son un obstáculo y en muchos casos que forman parte de la red criminal buscando eludir o evitar las denuncias. Todos somos víctimas directas o indirectas del debilitamiento del Estado de Derecho. Es cierto, hay avances como los centros de justicia y albergues. Y también es cierto que hacen falta recursos para la Comisión Nacional de Búsqueda. Falta mucho y van más de 110,000 desaparecidos. Entonces, ¿hasta cuándo van a parar en seco? Es el colmo que las madres salgan a buscar a sus hijos y a otros mexicanos. ¿Dónde están las autoridades? Porque seamos claros, si fueran sus hijos, estarían buscándolos. ¿Cuánto dolor se necesita para que hagan valer la ley?